Ramiro Pérez Sobrino, ingeniero geofísico, egresado del Instituto Politécnico Nacional en 2007. Cuenta con 5 años de experiencia en el área de procesamiento de datos a bordo, en proyectos convencionales, 3D, 4D, azimut amplio, incluyendo también levantamientos tipo coil. Los proyectos incluyen zonas de aguas profundas y ultraprofundas, así como zonas con presencia de cuerpos salinos y geología compleja. Desde el 2009 trabaja para Western Yico como ingeniero sísmico encargado de procesamiento a bordo en proyectos marinos. Su especialidad es análisis de velocidades, control de calidad, diseño, revisión y acondicionamiento de flujos. Su trabajo lo ha llevado a recorrer diferentes partes del mundo, como lo es Indonesia, Nueva Zelanda, Noruega, Brasil y Estados Unidos. Bueno, pues parece que ya estamos listos. Primero que nada, buenos días a todos. Muchas felicidades a los organizadores por tener esta idea de organizar un evento así. A mí como tabasqueño, la verdad es que me da mucho gusto ver que se están haciendo cosas de este tipo en mi estado. Después de que Tabasco tiene casi 40 años de ser una de las fuentes principales de energía del país y apenas ahora se empiezan a hacer este tipo de eventos institucionales, lo cual es muy padre. Muchas felicidades y a todos los asistentes, a todos ustedes como estudiantes, pues sáquenle todo el provecho que puedan, pregunten, no se queden con dudas y seguro algo se les quedará para que más adelante lo pongan en práctica. Y como consejo personal también estaría bueno que hagan trabajo de vinculación con gente de las demás universidades del estado. Nosotros cuando estábamos en el Politécnico y teníamos eventos de este tipo, organizábamos unas semanas así como interinstitucionales, donde había torneos de deportes contra los geofísicos de la UNAM y así, ¿no? Entonces también está padre convivir con otra gente de otras instituciones. Al final de cuentas, ustedes van a ver que se van a encontrar en el área laboral, porque la industria petrolera es tan pequeña que de verdad yo sigo viendo, me he encontrado incluso fuera del país gente que estudió en mi escuela, un semestre, 2 semestres antes, o de mi salón, me los encuentro aquí, o en Poza Rica, o en donde ande. Entonces sí es importante que tengan esa relación entre ustedes, ¿no? Seguramente se van a encontrar. Y pues felicidades y aprovechen la semana. Y ahora sí, entrando de lleno a mi presentación, yo les voy a hablar sobre métodos de adquisición sísmica marina no convencionales. Es un tema que me parece importante. ¿Por qué? Porque en la actualidad, no sé de qué semestres sean, pero a nosotros algo que nos decían cuando estaba en la universidad era que ya los yacimientos petroleros que eran fáciles de encontrar ya han sido encontrados en tierra, y ahorita estamos en una época en la que igualmente los yacimientos marinos que de alguna forma eran fáciles de encontrar ya casi todos han sido encontrados, y estamos frente al reto de usar nuevas metodologías para obtener una buena imagen del subsuelo, y eso es lo que se quiere obtener mediante el uso de métodos no convencionales. Bueno, este va a ser el contenido de mi presentación, un poquito sobre mí, voy a hablar un poquito sobre mí, aunque ya hicieron ya vieron el video. Antecedentes de la sísmica de exploración, un video para aquellos que no están familiarizados con la sísmica. Luego les voy a hablar de los métodos convencionales y luego sobre los métodos no convencionales y sobre estos dos problemas. Estos son dos problemas que se presentan en la actualidad y son los cuales nos hacen utilizar o buscar nuevas metodologías. La iluminación, que se refiere a la capacidad de poder ver un área de interés dentro del subsuelo,
que hay ocasiones en las que no podemos observar todo. Y otro problema importante que es el ghosting, que se llama, en la traducción es fantasmas. Realmente no conozco técnico en español, pero supongo que es fantasmas. Y los dos se los voy a explicar. Ghosting se refiere básicamente a información sísmica que viene de una dirección que no es la que nosotros queremos. Bueno, sobre mí ya vieron el video. Soy egresado del Instituto Politécnico Nacional. Durante la carrera trabajé en proyectos de convenios entre el Politécnico y el gobierno del Distrito Federal. Proyectos la mayoría eran de geofísica ambiental. Soy técnico en sismología por parte del Servicio Sismológico y trabajé ahí un año. Y de ahí entré a trabajar a la compañía Western Yico. Tengo experiencia como ingeniero en procesamiento a bordo. Y trabajé en varios proyectos para diferentes compañías en diferentes países. Unos antecedentes de la sísmica es básicamente la historia, es acervo cultural. En 1842, James Forbes crea el sismógrafo, que fue el primer aparato capaz de registrar un sismo. En 1919, ese señor, un alemán nazi, crea el sismógrafo portátil con la finalidad de conocer la posición de las tropas enemigas, lo cual es interesante, durante la Primera Guerra Mundial. Y además, él después funda la primera compañía de exploración petrolera. Los primeros estudios de sísmica marina ocurren en 1930. Aquí encontré esta foto muy curiosa. Aquí vemos una barcaza y vemos esto aquí que, pues antes la fuente para nuestra exploración era dinamita. Entonces lo que hacían era tiraban dinamita en el mar. Imagínense pues todo lo que hacían con la fauna marina. Afortunadamente pues ya hay otras técnicas. En 1948 se incrementa la actividad de exploración marina y aquí cabe mencionar que durante la Segunda Guerra Mundial se desarrolla muchísimo la tecnología de la exploración marina debido a que era utilizada para localizar submarinos. Entonces esto hace que la tecnología de los hidrófonos y del equipo para grabar la sísmica se desarrolle y gracias a eso tenemos un aumento en la exploración sísmica. En 1956 Harry Main patenta la tecnología de CMP, que no sé si alguien conoce lo que es un CMP. Bueno, un CMP significa Common Midpoint y básicamente el CMP es la tecnología que todavía seguimos utilizando ahora y con la cual se genera un apilado de información. El CMP, gracias al CMP lo que se obtiene es información redundante, o sea, se obtiene mucha información de un solo punto y al obtener la misma información varias veces tenemos una imagen más clara del subsuelo. Eso sucede en 1956. En 1962 se inventa la pistola de aire, que es lo que se sigue usando hasta ahorita como fuente en el ambiente marino. En el 72 se realizan los primeros estudios en 3D, hasta antes de eso todo era 2D, que básicamente la diferencia es 2D se obtiene una rebanada de la Tierra y en 3D ya obtenemos cubos de información. En 1987 se desarrolla la tecnología OBC. OBC significa Ocean Bottom Cable, que es un cable que va en la superficie marina o en el fondo del mar sobre la superficie terrestre. Y la idea es obtener información en el mar similar a la información que se obtiene en tierra. Como saben, no sé si algunos ya hayan visto sobre la diferencia sobre la onda P y la onda S. En el mar, la onda S tiene las características de que no se transmiten fluidos. Por eso, en una adquisición normal de marina, solo obtenemos onda P. En cambio, en tierra sí se pueden obtener tanto onda P como onda S. Esto se conoce como multicomponente.
Y en 2006 se desarrollan los primeros estudios comerciales de WAAS, que significa Wide Azimuth, y esto es parte de lo que voy a explicar. Este es un pequeño video. Yo creo que ahí voy a necesitar la ayuda para los que no estén familiarizados con cómo se lleva a cabo la exploración sísmica. Puse este video que lo bajé de YouTube. Es muy, muy descriptivo, entonces creo que vale la pena mostrarlo. Total es una empresa francesa. Y bueno, aquí lo que explican es la tecnología que se usa, la metodología para mirar las capas del subsuelo. Se tiene una fuente, en este caso es un vibros. El vibros genera una energía que viaja a través del subsuelo. Esta energía rebota o se refleja y es recibida en sensores. Y a través de la energía recibida en esos sensores es como se genera la imagen. Y esta es la versión marina, ¿no? Igual se tiene una fuente que serían las pistolas de aire. Esta energía generada viaja a través del suelo y es recibida en hidrófonos. Los hidrófonos en este caso van flotando en el agua. Y mediante esto que es sísmica se hacen análisis los intérpretes y a través de eso determinan la factibilidad de encontrar petróleo en el subsuelo. Y básicamente este es el concepto de la exploración sísmica. Si regresamos a la presentación, por favor. Bueno, y primero, antes de hablar de la adquisición no convencional, pues tengo que mencionarles qué es la convencional. La adquisición convencional es la que mayormente se utiliza en la actualidad, aunque ya empieza a ser más frecuente usar métodos no convencionales por este problema que les comenté, de la complejidad de las capas del subsuelo. Entonces, y a lo que llamo convencional tiene estas características. Es una adquisición con un solo buque, un solo barco exploratorio, con un azimut limitado, que esto tiene que ver con la dirección de la que se obtiene información. Offset limitados. Offset es la distancia que hay entre la fuente y los receptores. Ese término se lo tienen que memorizar porque seguramente lo van a utilizar offset. Y la profundidad del cable es fija, o sea, la profundidad de los hidrófonos, perdón. Y puede ser 2D, que es un solo cable, un solo streamer se les llama. 3D, que ya son más cables y son los que le mencioné, ya se obtienen cubos de información. O 4D. Los estudios 4D es exactamente lo mismo que un 3D, pero se hace un estudio, son con lapsos de tiempo. Se hace el estudio hoy, se hace el estudio después de 5 años en una zona que ya produce petróleo, y el objetivo es simplemente ver cómo ha ido evolucionando el yacimiento petrolero conforme lo vamos explotando. Este es un preplot, es un ejemplo del diseño de adquisición de un proyecto marino. El más básico y típico, se le llama preplot. Y aquí vemos, digamos que esta es nuestra zona de estudio, nuestra área de interés, por la que nos pagaron. Y nosotros se hace este diseño dependiendo de las condiciones geológicas que se hayan obtenido mediante estudios regionales. Puede ser gravimetría o incluso un estudio previo 2D. Esto que estoy haciendo aquí es un ejemplo de un 3D, ¿no? Pero probablemente ya hubo un estudio 2D en el que se conocieron las direcciones de buzamiento de las capas de la Tierra, y a partir de eso se diseña. En este ejemplo, nuestro barco viene en esta dirección. Cada una de estas se les llama sail lines. Sail es como navegar, líneas de navegación. El barco va a seguir esta dirección, de ahí da la vuelta por aquí. No puede ir aquí enseguida porque recordemos que tenemos cables que miden entre 8 y 12 hasta 16 kilómetros, ¿no? Entonces un barco no puede dar la vuelta así. Entonces sigue, baja, sigue esta línea, regresa a dar la vuelta y así sucesivamente hasta cubrir toda el área. Probando micro.
los problemas de las limitaciones relacionadas con los métodos convencionales es resultados limitados y pobres en zonas con presencia de cuerpos salinos y geología muy compleja. El problema de la sal, aquí puse una imagen de un ejemplo típico del Golfo de México, que es lo que tenemos en México. Sal, estos son domos salinos, y las propiedades de la sal es que son cuerpos muy densos que tienen la capacidad de atenuar nuestra sísmica. Entonces es muy difícil ver lo que hay debajo de cuerpos salinos, que es donde puede estar nuestra zona de interés. Hay problemas de iluminación, que fue lo que les comenté, con un método convencional, como solo tenemos información en una dirección, o azimut, a veces no tenemos detalles de nuestra zona de interés, y hay limitaciones para estudios ABO. Esto no voy a mencionarlo mucho, pero los estudios ABO básicamente se basan en cómo varía la amplitud de nuestra traza con respecto al offset, que como les mencioné es la distancia entre nuestra fuente y nuestro receptor. En teoría, a mayor distancia la energía se va perdiendo. Pero, y esto es lo que analizan los estudios ABO, resulta que hay casos en los que cuando hay presencia de gas, la energía aumenta. Entonces, a pesar de que tenemos mayor distancia, lo que esperaríamos es que a mayor distancia tenemos menor amplitud de nuestras trazas. En este caso, cuando hay anomalías de gas, entonces a mayor distancia vamos a tener mayor amplitud de nuestra onda, que se ve más reafirmada aquí, ¿no? Entonces ese sería un ejemplo de los estudios ABO. Azimut, offset y su importancia. Azimut, como les digo, es básicamente la dirección en la que vamos a hacer nuestro estudio. En los estudios convencionales tenemos, como el que les puse anteriormente, solo obtenemos información en una sola dirección, en nuestra zona de interés. Y este es un diagrama, se llama diagrama de Rosa de azimut. En este caso, nuestro barco avanza en esta dirección, nuestra fuente dispara aquí, tenemos nuestros receptores, entonces obtenemos información en esta dirección, que en este caso serían 260 grados. Y ese es un estudio narrow. Y bueno, el ejemplo que les pongo aquí es, nosotros tenemos un objeto y con nuestra vista podemos ver, el equivalente de este ejemplo es que solo vamos a ver este objeto desde un punto de vista. En este caso yo estoy viendo la etiqueta que dice Bonafont. Ustedes probablemente están viendo, pues también dice Bonafont atrás. Pero se ven detalles de diferentes puntos. Entonces, a lo que se refieren los métodos no convencionales es precisamente esto, ¿no? Que es ver nuestra zona de interés desde diferentes puntos de vista. Alrededor, en esta dirección, a 90 grados, a 180, o incluso desde todos los puntos posibles. Este es un ejemplo que puse de cómo el obtener información desde una sola dirección nos puede afectar. En este caso, no sé si alcanzan a ver la línea azul, es nuestra línea de receptores. Tenemos aquí nuestros streamers y tenemos nuestra fuente aquí. Nosotros disparamos, estas son capas geológicas, las capas negras, las líneas negras y rojas son nuestros reflectores. Tenemos nuestra fuente, dispara, genera una onda y los rayos de esta onda viajan hacia el subsuelo, pero en esta zona, que se alcanza a distinguir un poquito más aquí, tenemos un cambio abrupto en la geología. Estas zonas con cambios abruptos pueden ser fallas o simplemente estos cambios generan difracción en nuestra onda. Entonces, debido a esta difracción ya no vamos a tener ningún rayo que viaje a las partes inferiores de esta parte del subsuelo. Entonces no vamos a tener iluminación aquí. O sea, no vamos a tener información. Entonces, si movemos nuestra fuente un poquito hacia adelante, nuestros receptores siguen en el mismo lugar. Nuestra fuente cambió. A partir de esta posición, entonces ya los rayos sí viajan a capas inferiores. Entonces,
ya vamos a tener iluminación. Este es un ejemplo en 2 dimensiones, es una rebanada de la Tierra. Por supuesto, nuestra onda sísmica se mueve en 3 dimensiones, es una esfera, ¿no? Entonces esto aplica para todas las direcciones. Y esta es la importancia de obtener información de diferentes direcciones. Los métodos no convencionales. En esta se utilizan patrones irregulares o múltiples a través de azimuts múltiples o direcciones múltiples. Con uno ya no se utiliza un solo barco, sino pueden utilizarse más. Y también aplica para 3 dimensiones y 4 dimensiones. Y tenemos unos ejemplos de lo que es un levantamiento multi-azimut, o sea, de múltiples direcciones. En este caso, una hacia arriba o hacia el norte, una hacia el noreste y otra hacia el este, ¿no? Wide azimut, que son 4 barcos de ida y vuelta, y rich azimut, esto se refiere a obtener la información del subsuelo desde todos los puntos de vista. Este es el ejemplo del diagrama de Rosa para un estudio de multi-azimut. En este caso ya se tiene la información desde 3 direcciones, la que ya teníamos en un convencional, más otras 2. Para esto se utilizan un solo barco, pero el barco hace el estudio en diferentes direcciones. Ay. Ups. Permítanme. Ahora tenemos wide azimut, que significa wide, significa amplio, como un azimut amplio. En este caso se utilizan de 3 a 4 barcos, en los cuales vamos a tener 3, en este caso son 3 barcos. El de en medio tiene los receptores y los 3 tienen fuentes. Aquí lo que vamos a tener es que al disparar la fuente de nuestro barco con receptores, obtendríamos el mismo azimut que en un levantamiento convencional. Pero al tener estas fuentes, esta onda va a viajar en esta dirección. Y desde esta fuente, la onda va a viajar en esa dirección, ¿no? Bueno, viajan en todas direcciones, pero lo que nos llega a nuestros receptores es esta onda. Entonces ya se obtiene un azimut y estos levantamientos, se realizan de ida y vuelta, por decirlo así. Entonces ya obtenemos más información. Se utiliza todavía un patrón lineal y es en 2 direcciones. Y Rich Azimut es el caso más complejo, que es precisamente tratar de obtener información del subsuelo desde todas las direcciones posibles. Se utilizan de 3 a 4 barcos, un patrón de adquisición lineal, aunque hay excepciones, y también se utilizan las 2 direcciones. Y aquí vemos el diagrama de Rosa, que es mucho más complejo, ¿no? Ya podemos ver el objeto, nuestra zona de interés desde todos los puntos posibles. Y este es un ejemplo de un preplot de adquisición Rich Azimut, que si recuerdan el anterior, ¿cómo no me regreso? Perdón. No, comparar este con el de Rich Azimut es muchísimo más complejo, ¿no? Por lo tanto, un estudio de este tipo es mucho más tardado, mucho más costoso y también requiere, posteriormente en el procesado se requieren más pasos. Y este es un tipo de estudio no convencional que se ha empezado a usar desde hace poco, que se llama COIL, en el cual se trata de obtener información tipo Rich Azimut, o sea, desde todas las direcciones usando un solo barco. El barco, en lugar de utilizar patrones lineales, va girando. Coil significa resorte, ¿no? Entonces, ese es el patrón, ese sería el preplot para un estudio Coil. El barco va girando. Y esto hace que obtengamos información precisamente desde todos los puntos de vista, ¿no? Y les puse unos ejemplos de comparativos de narrow azimut o azimut limitado contra estudios con mayores azimuts. En este caso tenemos una zona de interés aquí con un azimut y con 3 azimuts y se alcanza a ver mucho más detalle, ¿no? Posterior a esta capa se alcanza a ver más reflectores. Igual acá esta capa
se ve un poquito más definida acá, menos ruido. Aquí tenemos otro ejemplo de Narrow Azimuth contra Rich Azimuth. Igual se ve mucho más reflectores aquí que acá. Este es un ejemplo con un cuerpo salino. A ver. Sí. Y bueno, el caso es el mismo, ¿no? Se ve más detalle. Aquí sí se ve clarito el cuerpo salino. Esto es un cuerpo de sal. Todo esto. Y como les comentaba, las características de los cuerpos salinos es que absorben energía, entonces ya no es posible ver lo que hay debajo, pero al obtener información desde varias direcciones ya podemos ver un poquito más, ¿no? Se ve más información de abajo. Este es un ejemplo de coil, igual es convencional contra Rich Azimuth, tipo coil, que en esta zona que está marcada aquí son fallas. Aquí se ven un poquito más marcadas. Y esta zona acá también, que acá se ve difusa, ya se ve más continua. Este es un ejemplo igual de... Este es Wide Azimuth, o sea, ya de por sí es una técnica no convencional contra otra no convencional, pero ya se tiene desde un azimuth amplio contra un azimuth lleno. O sea, desde todas las direcciones a un azimuth amplio. Aquí vemos un domo salino. También ¿por qué nos interesa ver los domos salinos? Los domos salinos tienen la propiedad de ser impermeables, entonces funcionan como trampas. Si alguna de estas capas tiene la propiedad de almacenar petróleo, el petróleo tiende a migrar hacia la superficie. Pero si encuentra una trampa, una capa que sea impermeable, entonces ahí se forman nuestros yacimientos. Esa es la importancia de querer ver los límites de un domo salino, porque ahí es donde se podría almacenar nuestro yacimiento. Y eso es lo que señalan en la flecha, ¿no? Aquí se alcanza a distinguir un poquito más en dónde termina nuestra capa. Bueno, las diapositivas anteriores hablan sobre lo que les mencioné, el problema de la iluminación. Ahorita les voy a hablar de otro problema que se llama ghosting, fantasmas. Y les voy a explicar, y ahorita regreso a esta imagen, porque es algo, este problema de los fantasmas es algo a cierto punto cotidiano. El fantasma es la energía sísmica que viaja desde la fuente hasta la superficie y de ahí hacia nuestros reflectores. A nosotros lo que nos interesa es la energía que viaja desde la fuente hasta subsuelo y después es reflejada y es recibida en nuestros sensores. Acá está el caso, ¿no? Resulta que nuestra fuente va a cierta profundidad y nuestros receptores también no van flotando en la superficie del mar, sino van a cierta profundidad, 6-8 metros. Entonces, como sabemos que la energía de nuestra fuente viaja en todas direcciones, hay una parte de la energía que viaja hacia arriba, rebota y luego se refleja. Entonces, en nuestros sensores vamos a recibir la información útil, que sería la que viajó directamente al subsuelo y fue reflejada, y también esta información del ghost. Y esta información, el ghost tiene la propiedad de que afecta el contenido de frecuencias de nuestra información y por lo tanto la resolución de nuestra imagen. Este fenómeno del ghost se da tanto en la fuente como en el cable. Ya la información, una vez que es reflejada, también parte de esa onda viaja a la superficie marina y entonces se recibe en nuestro cable, porque nuestro cable también va a cierta profundidad. La solución simple sería llevar nuestros sensores a la superficie y nuestra fuente también, pero eso es imposible. ¿Por qué? En la superficie hay oleaje, tenemos oleaje y el oleaje mete ruido a nuestros sensores, entonces sería peor. Bueno, y el ejemplo que les mencionaba de esta imagen es
Este fenómeno del ghosting también se da en nuestras televisiones. No sé si recuerdan las televisiones de antena de conejo, que a veces teníamos imágenes así. Precisamente, nuestra antena de televisión se supone que debe recibir la información que viene directamente desde el satélite o desde una antena repetidora. Pero resulta que esta onda electromagnética, en este caso, viaja en todas direcciones y a veces es reflejada en edificios o en otras antenas. Entonces, nuestra antena de televisión a veces recibe tanto la onda que viene directamente desde el satélite como la onda que viene reflejada desde algún punto. Y eso genera precisamente esta imagen doble. Es exactamente lo mismo que sucede en la sísmica, ¿no? Se obtiene la información deseada y así como información reflejada desde un punto no deseado. Y así como en nuestra tele, la manera de tratar de arreglar o deshacernos del fantasma es ajustar las antenitas. En la sísmica, últimamente se vienen utilizando técnicas similares, ¿no?, a esto. Existen maneras dentro del procesamiento sísmico de atenuar el efecto del ghost, pero también ya en adquisición se están empezando a usar técnicas para desde ese momento de adquirir la información tener menos fantasmas. Estas son algunas técnicas que encontré. Una se llama slant cable, que significa cable inclinado, o cable con variación de profundidad. Si recuerdan, les mencioné que en las técnicas convencionales se utilizan profundidades fijas. Otra técnica se llama over-under, y esta que encontré hace poco me llamó mucho la atención y se las puse nada más. Se llama snake, y ahorita van a ver por qué. El slant cable o cable con profundidad variable, la profundidad del cable varía con la distancia, que es la distancia a la fuente, que es el offset, ¿no? Tenemos nuestra fuente, tenemos nuestro cable, ya no está totalmente horizontal, sino está inclinado. ¿Y qué es lo que se pretende? Resulta que el ghost que se recibe a esta distancia es diferente al que se recibe acá. ¿Por qué? Porque hay una mayor distancia entre la superficie y nuestro cable. Entonces, se obtienen dos fantasmas con diferentes características, pero en teoría la sísmica, o sea, nuestra información útil es la misma. Entonces, al obtener esta información, se puede delimitar fácilmente nuestro fantasma y por lo tanto ser removido. Este es un ejemplo de un estudio convencional contra un estudio utilizando la profundidad variable, ¿no? Y pues sí se nota bastante la diferencia, ¿no? Se ven mucho más definidas nuestras capas. Over-under, esta es una técnica más compleja. La idea es más o menos la misma, ¿no? Recibir dos fantasmas de diferentes características y usar esta información para eliminarlo. En este caso se tienen dos fuentes. Si recuerdan que les mencioné que el efecto de fantasma se genera tanto al nivel de la fuente como al nivel de los cables. En este caso son dos fuentes y dos cables que van paralelos, uno debajo del otro. Igual la idea es la misma. Las características, en este caso, como les comenté, los cables van uno encima del otro exactamente en la misma posición. Entonces, la sísmica, la información de nuestros reflectores va a ser exactamente la misma, pero la única diferencia entre la información recibida en este cable y este cable va a ser el efecto del ghost. Entonces, esta información se puede usar también para deshacernos del fantasma. Este es un ejemplo de un método convencional contra un método utilizando over-under. Y es lo mismo, ¿no? Es dramático el cambio en nuestra imagen. Y bueno, esto es lo que les comentaba. Esta es una empresa, lo promociona, se llama Siebert, es una empresa noruega. Y está promocionando estos estudios que se llaman Snake. En este caso, nuestro streamer, nuestro sensor, tiene una profundidad variable, ¿no? Igual, y pues tiene forma como de serpiente, por eso se llama snake. Y pues la técnica, el concepto es el mismo, se van a tener diferentes propiedades del fantasma aquí y acá.
y eso es lo que se utiliza para deshacerse. Y bueno, las conclusiones: los métodos no convencionales de adquisición son una eficaz alternativa en zonas con geología compleja, presencia de sal, así como para resolver problemas de iluminación y fantasmas. No todas las áreas son compatibles con todos los métodos no convencionales. Y entonces, en estos ejemplos que les puse de obtener información de mayores direcciones, esto quiere decir que vamos a obtener mayor volumen de datos, ¿no? Entonces se requiere equipos de almacenamiento en los barcos mucho más grandes, y también para procesar se requiere mayor equipo de cómputo. Entonces esto repercute en nuestro costo tanto de adquisición, porque en la adquisición vamos a usar más barcos, tiene un costo, y en el procesamiento vamos a necesitar más capacidad de cómputo, entonces también eso aumenta los costos. ¿Qué es lo que menciono aquí? Y bueno, son una alternativa para zonas en las que tenemos este tipo de problemas que mencioné, que es el Golfo de México, es un ejemplo típico de zona con esta problemática. Y bueno, ya para cerrar, les puse un videito, a ver si me pueden ayudar, por favor, que se supone que debería de reproducirse automáticamente, pero no se pudo. Es un video de lo que es trabajar en un barco, por si a alguien le interesa, para que se den una idea. Son videos que hay en YouTube, así que los pueden ver en cualquier momento. Aquí podemos ver el barco y los streamers se alcanzan a ver. Estos cables que ven ahí son los streamers, a donde van los hidrófonos. Nuevamente, si ven aquí tenemos varios cables, cada uno de estos es un streamer, son como 10 streamers. Son las pistolas marinas, y aquí es donde se almacena el aire. Es un bote de trabajo que se utiliza para ir a reparar las secciones que fallan. Futbolito. Pues ya ven que no siempre está el clima tan bonito, ¿no? Una de las cosas padres de trabajar en un barco es que no hay uniforme, entonces puede uno trabajar en chanclas, short, y no hay bronca. Bueno, ese es el barco, se llama Supply Boat, es por donde llegan a veces refacciones y también alimento y todo esto nos está llegando, porque el barco nunca para de producir, nunca para de trabajar. Y bueno, prácticamente sería todo. Ese es un ejemplo de los streamers. Y Q-pins, esas son unas aletas con las que se controla la profundidad a la que va el cable. Y bueno, pues ese es el video de adquisición. Y eso sería todo de mi parte. Si podemos regresar a la presentación. Ay. Como les comento, eso está en YouTube. Ay, otra vez. Bueno, nada más la fuente, porque siempre es importante ver de dónde saca uno su información. Y pues hasta aquí llega mi presentación. Si tienen alguna pregunta, con mucho gusto.
Hola, buenos días. Me llamo Alejandro Sánchez, estoy estudiando Ingeniería Geofísica y soy de aquí de la Universidad de Olmeca, de sexto semestre. En el ejemplo que pusiste sobre el over y under, donde hacías la comparación, estamos hablando del mismo método de sísmica, pero uno sería con over y under y el otro sería fijo. Sí, convencional. Entonces, todos esos reflectores que se dejaron de ver a través del método convencional fueron eliminados de alguna forma en el procesamiento, pensando que era el efecto de los múltiples. A ver, voy a regresar a este tema. Sí, todavía ya no tengo control de la... Ay, ¿qué pasó con el control? Bueno, ese es un ejemplo en el que se tiene. En todos estos casos, todo esto lo saqué de información que sacan las compañías. Es a cierto punto publicidad, aunque sí, lógicamente hay mejoría, ¿no? En el caso de over y under, debes de tomar en cuenta que... ¿cómo puedo ver la presentación? Ahí está. Supongamos, el caso convencional sería, tienes un solo cable y una sola fuente, ¿no? En el caso de over y under tienes el doble. Entonces vas a tener el doble de información. Entonces lo que hacen es realmente eliminan el efecto de fantasma de una manera más fácil, hasta cierto punto, o más eficaz más bien, porque no es más fácil, de hecho se requieren procesamientos especiales. Pero también tienes más información, tienes 2 veces la información, o 4 veces en este caso, porque tienes la información de este cable con las 2 fuentes y de la cable de abajo con las 2 fuentes. Tienes 4 veces la información comparado con un levantamiento convencional. Entonces, eso también hace que la imagen se mejore, ¿no? Es parte del procesamiento, la eliminación del ghost, y parte también el hecho de tener más información disponible. Muchas gracias. ¿Alguien más? Buenos días. Mi nombre es Néstor Guillermo Magnot Jiménez, estudiante de Geofísica en la UJAT, apenas empezando segundo semestre. Una pregunta. Había una parte acerca de las convencionales, los métodos de adquisición convencionales, donde dice que si hay una falla, por decir la fuente está ubicada en cierta posición, no se ve más abajo, por decir que se produce una difracción. Sí, ahí, donde se produce una difracción de las ondas y entonces no logramos ver lo que está abajo, pero cambiando el lugar sí se puede ver. Mi pregunta sería, ¿cómo nos damos cuenta, o sea, al momento de procesar, cómo nos damos cuenta que hace falta esa información? O sea, es una pregunta muy interesante. Todo esto se ve durante la adquisición. En la adquisición nosotros hacemos una cosa que se le llama preprocesado, porque en un barco no tenemos la misma capacidad de computación que en un centro de procesamiento en tierra. Entonces tú vas generando stacks o apilados, que son un apilado es esto. Es una imagen de la tierra, ¿no? Se generan stacks como vas adquiriendo, y tú ahí puedes identificar zonas que no se ven tan claras, en los que se ve la información difusa. Ahora, el problema de eso es que tú, cuando estás adquiriendo, ya hay un levantamiento, ya hay un diseño de esa adquisición. Tú no puedes decir, oye, ¿sabes qué? No estoy viendo esta zona,
Entonces hay que reinventar el levantamiento, ¿no? Generalmente estos métodos no convencionales ya se utilizan cuando ya se utilizaron todos los métodos convencionales posibles y aún así no se alcanza a ver la zona de interés a como nosotros quisiéramos. Entonces ya las compañías petroleras entonces ya dicen, vamos a usar otra cosa porque ya no podemos ver. Pero ya es una zona que de la que ya hubo exploración previa. Ya hay sísmica, ya hay muchos procesamientos y a pesar de todo eso no funcionó, no ves nada, entonces ya dices, vamos a usar otra cosa. Entonces así es como se decide. En procesamiento es más la parte de interpretación. Los intérpretes son los que dicen, a pesar de que ya me dieron todo esto, no puedo ver nada, entonces ya entra la parte no convencional. Sí. ¿Nadie más? Bueno, agradecemos la participación del ingeniero Ramiro Priego Sobrino con la plática Métodos de adquisición marina no convencionales y le hacemos entrega de este reconocimiento por su participación en la Semana de Geociencias.